Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación el anuncio del ministro de Justicia, donde se habla de una reforma del sistema de justicia. Específicamente ha anunciado un consejo para esa reforma que va a sesionar el 9 de enero. La reunión tendrá la participación de todos los administradores de justicia. Bueno, ¿qué más dice? Ha destacado que esta reunión va a ser liderada por el gobierno, es crucial para los administradores de justicia, donde se discutirán los proyectos del sector. Además, ha resaltado que la conferencia será presidida por la presidenta Dina Boluarte, ese es otro detalle, confirmando la asistencia de los demás líderes de justicia. También ha indicado que la convocatoria provino de su ministerio, extendiéndose la invitación al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Bueno, es el momento para hacer una reforma de justicia. ¿De qué se trata? Vamos a analizar esta situación a profundidad con Luis Lamas Puccio. Él es abogado penalista. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Feliz ¿Qué tal? inicio Muy de buenas año. tardes. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué opina usted sobre esta intención de la reforma de justicia? Se habla Ah, que detrás de este proyecto, que es impulsado por el Ministerio de Justicia, están las intenciones de priorizar los proyectos para el sector, pero el sistema actual de justicia en esos momentos es el único que de alguna forma le ha dado solvencia y cierta estabilidad al país. Entonces, ¿qué reformas se podrían dar en este sentido? bueno, respecto a lo que aseveras de que el sistema de justicia es el organismo que le ha dado en este momento más estabilidad al país, yo discrepo con esa idea, porque es al revés. El sistema de justicia, como sistema, como institución, es objeto de una serie de críticas que tienen que ver con la corrupción, con la inestabilidad política, con una serie de decisiones que no están acordes con las necesidades sociales. Tanto es así que el sistema de justicia, que está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y la misma Policía Nacional, porque todos son organismos que tienen directa injerencia en cuanto a lo que implica y significa administrar justicia, tiene una desaprobación bastante alta ante la opinión pública. Pero en fin, ese es un tema, digamos, que no es el motivo de esta ideas o de esta conferencia o de esta entrevista del día de hoy. Eh, la Administración de Justicia como reforma es un tema histórico en el país. Todos los gobiernos, desde los inicios de la época republicana, por una u otra razón, siempre han estado interesados en reformar la justicia como una forma de inmiscuirse en la administración de justicia, porque evidentemente que el sistema de justicia es el espectro en el cual se tienen que resolver todas estas controversias de carácter judicial, jurídico, que tienen evidentemente una connotación de carácter político. Esta convocatoria que se hace a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creo que no es el momento oportuno y pertinente para poder analizar una reforma a fondo, una reforma a profundidad de lo que significa la Administración de Justicia, porque, entre otras cosas, la Administración de Justicia como concepto no solamente involucra a las instituciones. Yo creo que en esa reunión deberían estar presentes los abogados, los colegios de abogados, los colegios profesionales, es decir, debería tener alguna representación significativa e importante Ujú. el espectro hacia el cual está direccionada la Administración de Justicia, porque en última instancia somos los ciudadanos los más beneficiados o perjudicados con un sistema de justicia que no está acorde con las necesidades. Si solamente van a estar presentes órganos oficiales, evidentemente que va a estar direccionada la discusión y el debate, porque además creo que es un error político que en esa reunión esté presente ni más ni menos que la señora Presidente de la República, la señora Boluarte, porque, entre otras cosas, en principio,
es una injerencia de un poder sobre otro poder. Claro. Es decir, estamos hablando de la representación de la nación a través del Poder Ejecutivo, que va a reformar otro poder que está contraviniendo este principio fundamental en la democracia, que es la separación de poderes. Yo Pero, creo que ahí hay un error de contenido político con la presencia de la señora Boluarte, ¿no? claro, en ese sentido, doctor Lamas Puccio, usted ha dicho, sí, hay mejoras que hacer en el sistema de justicia, pero en todos estos años, desde que Pedro Castillo tomó el mandato y hemos visto cómo luego salió del poder y asumió Dina Boluarte, en el sistema de justicia, a lo que me refería era que ha soportado de alguna forma la crisis política y la crisis económica contra la corrupción. A eso me refería cuando hablaba del sistema judicial. Que sí hay mejoras que hacer, seguramente habrá mejoras que hacer, pero ¿por qué dice usted que no es el momento oportuno de hacer este tipo de cambios o de hablar de cambios profundos en el sistema de justicia? Entre otras razones, además de la que acabo de señalar respecto a la presencia del Ejecutivo en una propuesta de reforma que en alguna medida trastoca la separación de poderes, entre otras razones porque, como sabemos perfectamente, una institución que es clave en el sistema de justicia, el Ministerio Público, atraviesa por una profunda crisis de diferente naturaleza. Tanto es así que la actual, o mejor dicho, la anterior fiscal de la Nación ha sido suspendida en el ejercicio del cargo y hay un fiscal de contenido provisional. Entonces, una institución que está atravesando por un descalabro institucional de proyecciones impredecibles, que es, digamos, una de las columnas vertebrales en la Administración de Justicia, porque a raíz de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, como sabemos, la Fiscalía es la que decide indagar, la que decide investigar, la que decide acusar e incluso la que propone quiénes deben ser beneficiados con la colaboración eficaz. Entonces, esta institución, que a mi entender es fundamental en la Administración de Justicia, sobre todo en el ámbito penal, que es el tema, digamos, más clamoroso, más evidente, más visible de la situación de la Administración de Justicia en el país, primero requiere ser saneado dentro de su misma institución para que tenga una solvencia y una transparencia lo suficientemente consolidada como para que pueda participar en una reforma de esta naturaleza que evidentemente no se va a resolver en una reunión. Es una reunión, si se quiere, que tiene un objetivo de contenido político, pero no tiene un arraigo verdaderamente estructural como para poder proponer una reforma sobre temas que son neurálgicos para el futuro del país. Entonces, eso creo yo también que es importante e interesante recalcar, ¿no? Porque si vamos a continuar con la misma metodología que hemos venido asumiendo a lo largo de los últimos años respecto a la presencia de la injerencia del partido de gobierno, del partido de político que está gobernando sobre la reforma del sistema de justicia, no le avisoro resultados particularmente positivos. Los últimos años se han caracterizado, como tú lo acabas de recalcar de una manera muy lúcida y pertinente. La corrupción es un factor que, a mi entender, ha desestabilizado la administración de justicia por todo lo que ha venido aconteciendo y lo que viene sucediendo hasta la actualidad. Y la corrupción política está estrechamente vinculada al poder político que nos ha gobernado. Y los últimos presidentes, por una u otra razones, como tú acabas de señalar, están inmersos dentro de temas de corrupción política. Entonces, ¿cómo podemos partir de una base ético-moral e institucional para plantear una reforma de una entidad tan importante que no solamente involucra, acabo de recalcar, a las instituciones oficiales? Porque, como tú sabes perfectamente, el oficialismo difícilmente va a discrepar con el Ejecutivo. Todos los que están ahí están por razones fundamentalmente de una aunencia al poder político, al poder ejecutivo. Claro. Entonces, si tomamos en consideración algunos de estos aspectos, yo no le avisoro
gran éxito a esta propuesta, más allá del aspecto político que sí suena rimbombante e interesante desde un punto de vista, digamos, mediático, porque se dice que se va a reformar la justicia cuando sabemos que la reforma no es un tema de formas, es un tema de fondo. Claro. Puede parecer raro para muchas personas que en estas alturas, cuando hay una crisis profunda políticamente hablando, económicamente hablando también, incluso de inseguridad, se den ese tipo de anuncios como para desviar un poco la atención. Es la sensación que muchas personas podrían tener. Pero si estuviéramos en otro tipo de coyuntura, doctor Lamas Puccio, ¿qué aspectos del sistema de justicia deberían reformarse? ¿Qué está fallando para tener fallos tardíos, por ejemplo, en casos emblemáticos y delincuentes impunes? Bueno, mira, tú vuelves a tocar otro tema que me parece que es estratégico en el análisis de la reforma de la Administración de Justicia. Es el tema de la impunidad, porque corrupción hay en todas partes. No hay país, por más desarrollado y democrático que esté libre de la corrupción. El problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Como cada país, como cada nación, como cada sociedad sanciona de manera pedagógica, ejemplar y significativa, sobre todo cuando se trata de funcionarios y de políticos corruptos, delitos tan graves que han desestabilizado la historia del país, como es el caso de la corrupción política, porque acá no estamos hablando de cualquier tipo de corrupción. Estamos hablando o estamos analizando, como tú lo acabas de recalcar, en el tema de la impunidad, una dimensión insospechable de la corrupción que está a nivel de la política, a través del ejercicio de la política. La política como derecho representativo de todos los peruanos, que no solamente involucra, digamos, a aquellos que nos han gobernado y están enjuiciados por corrupción, sino también a la sistemática que se asume para poder sancionar delitos de esta naturaleza. Y como tú lo acabas también de recalcar, estos casos de corrupción son interminables. Juicios que pueden durar 8 o 10 años, mientras que se debate, se discute, se acusa, no se acusa, se rectifica, no se rectifica, se ofrecen los testigos y nos vemos inmersos en una vorágine de corrupción e impunidad que es un disloque con la necesidad de los acontecimientos inmediatos que confronta el país. O sea, una sociedad como la nuestra no puede darse el lujo de enfrentar una reforma que puede durar varios años cuando los problemas son cotidianos, los problemas son inmediatos y no solamente son problemas relacionados directamente a la administración de justicia, sino también hay otros componentes que han aparecido en el escenario del debate político, que son, digamos, factores ajenos que están interesados en imponer un proyecto político en el Perú a mediano o largo plazo bajo el esquema de lo que significa la reforma de la Constitución, la Asamblea Constituyente, evidentemente la reforma de la Administración de Justicia en los términos que estamos señalando. Por eso te manifestaba que, desde mi opinión personal, el problema no radica necesariamente en modificar las leyes. Leyes tenemos en abundancia. Todos los días se modifican las normas en el Perú. El Código Penal todos los días es objeto de modificación y modificaciones significativas. Y sin embargo, la delincuencia y la criminalidad ha aumentado de manera impresionante en el Perú en los últimos años. Entonces, no es un problema necesariamente de reforma, no es un problema de leyes. A mi entender, el problema es eminentemente humano. ¿Quiénes administran justicia? ¿Quiénes son los que eligen a los magistrados? ¿Cómo los eligen? ¿Cuáles son las sanciones que se aplican a los magistrados que son corruptos? Son temas que realmente develan que la administración de justicia en el Perú no es un tema normativo, no es un tema jurídico, es un tema eminentemente humano. Son las personas, los seres humanos, los que administran justicia. Y para administrar justicia, evidentemente, se requiere un marco legal, un marco normativo actualizado, que sea un soporte jurídico en el tema de la legalidad para poder administrar justicia. Pero mientras encontremos decisiones, resoluciones que emanan de los mismos órganos que integran el sistema de justicia, que son sorprendentes,
de qué manera podemos nosotros avisorar una reforma de justicia. ¿Por qué? Porque quienes van a participar en esta reforma, en algunos casos, no en todos, son objetos de cuestionamiento que tienen que ser resueltos en el ámbito judicial. El caso específico de la señora Boluarte está siendo objeto de una denuncia, de una investigación por la supuesta comisión de una serie de delitos que tienen que ver directamente con la administración de justicia. Entonces, ¿cómo podemos avisorar una acción verdaderamente sólida, consolidada, con proyecciones serias, técnicas, cuando quienes están participando son en este momento objeto de cuestionamientos que tienen que ser resueltos en el sistema de justicia? Entonces, yo creo que de una u otra manera, bajo esos dos factores, se explica por qué hasta la fecha todas estas reformas del sistema de justicia han fracasado, han quedado solamente en el papel, por la ausencia de una decisión política en las altas esferas de la institucionalidad, porque evidentemente tienen estrechas vinculaciones con lo que tenga que resolverse en el sistema de justicia respecto a estas reformas que se plantean. Entiendo que lo que afirmo, lo que asevero en este momento puede sonar un poco rimbombante, ¿no? Respecto a las necesidades imperiosas. Claro, porque tú dices, el ministro de Justicia y Derechos Humanos está convocando, va a estar presente la señora Boluarte, va a estar presente el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, en fin, todas estas instituciones que son parte del sistema, pero más allá de la presencia rimbombante de estos personajes funcionales, ¿qué cosa podemos avisorar nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, respecto a este tipo de propuestas, ¿no? Y ahora no es la única propuesta que tenemos, porque durante la tarde se ha podido conocer que hay un proyecto de ley que ha sido presentado por el congresista Quiabra para quitar a la Junta Nacional de Justicia la función de nombrar y destituir jueces y fiscales supremos y cambiar el mecanismo de elección del fiscal de la Nación y del presidente del Poder Judicial. ¿Qué le parece a usted esta noticia? Bueno, en alguna medida es reiterativa, con algunas peculiaridades respecto a lo que acabo de manifestar hace unos instantes. Entre otras razones porque, como todos sabemos perfectamente, la debacle y la desmoralización de la institucionalidad en el país no es un tema solamente vinculado a la administración de justicia. Los poderes del Estado, como parte de ese esquema, también atraviesan por una profunda y grave crisis, incluso mayor que la crisis que afecta a la administración de justicia. El Congreso, el Parlamento, creo que es la institución, por una parte, más representativa de los peruanos, que es el símbolo de la democracia, en términos de la representatividad, igualdad, equidad, justicia, ética y transparencia, pero por otro lado es la institución pública más desprestigiada. Lo dice las estadísticas, los informes de la opinión pública sobre qué cosa es lo que piensa el ciudadano común y corriente de un poder del Estado que en este momento se atribuye fácticamente la iniciativa para reformar una justicia cuando ellos no tienen ni siquiera la capacidad de poder reformarse ellos mismos. Si ellos no pueden dar un ejemplo a la altura de las circunstancias respecto a lo que significa administrar, porque la administración de la justicia en el concepto, en el sentido amplio, no solamente corresponde al Poder Judicial. Hay una justicia parlamentaria, claro, hay una comisión de ética, hay comisiones investigadoras, hay una serie de denuncias de contenido penal por delitos graves, incluso por violación contra congresistas, los muchasueldos, los niños, todo lo que sabemos y nos informamos todos los días, son fenómenos de corrupción inmersos dentro de la institucionalidad parlamentaria. Entonces, si partimos de esta premisa de una institución que se quiere atribuir la prerrogativa de reformar la justicia en esas condiciones, creo yo que entran con cierta debilidad respecto a la representatividad, consistencia y solidez que tiene que tener una institución del Estado para tomar una iniciativa tan importante como es la reforma de la administración de justicia. Y por otro lado, porque volvemos a reiterar lo que te señalé al inicio de la conversación, es la injerencia de un poder del Estado sobre otro poder del Estado, cuando justamente la separación
de los poderes del Estado es lo que equilibra la democracia. Entonces, ¿cómo podemos partir de la premisa que el Parlamento, en las condiciones como lo acabo de explicitar, se toma esta iniciativa de reformar la justicia cuando ellos no tienen capacidad de autorregularse? Evidentemente que esta reforma está orientada no a un objetivo pragmático, fáctico e inmediato, una reforma de contenido político. ¿Por qué? Porque evidentemente que la mano política, el interés político, el interés partidario que es emblemático en la vida parlamentaria en cuanto a las elecciones de los cargos, de los puestos, las actitudes, las votaciones, todos son resultado de un acuerdo y de una negociación política entre partidos políticos que superponen o sobreponen sus intereses partidarios sobre los intereses de las grandes mayorías. Entonces, si tomamos como consideración alguna de estas premisas, esta reforma, si es que se materializara, está condenada al fracaso, porque lo que va a hacer es politizar aún más la política inherente a la administración de justicia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lamas Puccio, por acceder a esta entrevista con Perú 21 TV. Le agradezco su presencia. Bien, gracias a ti y hasta otra próxima oportunidad. Muchos saludos. Buenas tardes. Bien, era entonces el doctor abogado penalista Luis Lamas Puccio reaccionando sobre esta intención de hacer un consejo con las principales autoridades del sistema judicial de nuestro país, cuya presidenta de la República, Dina Boluarte, sería la que presidiría este consejo. Y lo que ha dicho el especialista es que no se puede anteponer un poder sobre otro. No es el momento adecuado para hacer cambios profundos en el sistema de justicia, menos ahora donde se ha cuestionado y se ha visto también estos intercambios dentro del Ministerio Público. Hay que esperar, hay que esperar. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.